Bienvenidos niños, hoy estamos muy alegres de que estamos aquí reunidos. No nos podemos reunir en la iglesia, pero estamos reunidos aquí por video. Vamos a tener una lección bíblica, vamos a cantar y también vamos a aprender nuestro versículo de memoria. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este día que hoy estamos aquí. Queremos aprender de la Biblia, queremos cantar y queremos aprender nuestro versículo de memoria. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que para comenzar, vamos a empezar cantando. Así que si usted puede ponerse de pie, póngase de pie y vamos a empezar cantando. Muy bien, niños, ahora vamos a cantar. Viene a llevarnos al cielo. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. Dios a su Hijo nos envió, murió en la cruz, resucitó. Un día muy pronto Jesús regresará, viene a llevarnos al cielo. Todos tienen que saber, todos tienen que saber. Saber quién es Jesús. Todos tienen que saber, todos tienen que saber, todos tienen que saber quién es Jesús. Es amigo de los niños. Quiere proteger. Él murió para salvarnos. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber, todos tienen que saber, todos tienen que saber quién es Jesús. Es amigo de los niños y los quiere proteger. Así es. Muy bien, niños, ahora pongamos mucha atención porque ahora vamos a nuestro versículo de memoria. Hola niños y niñas de Impacto, espero que estén bien, que sobre todo estén obedeciendo a sus padres, guardaditos en su casa. El versículo que nos vamos a aprender de memoria este día es Juan 16:33. Vamos a leerlo de la Biblia.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He subrayado dos palabras que me parece que pueden ser un poco difíciles para nosotros. Tengáis y tendréis. El Señor en este versículo nos está diciendo que tengamos paz, que en Él tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Justo lo que está pasando ahora, ¿verdad? La aflicción que podemos tener o sentir por este virus que está atacando a nivel mundial. Pero ¿qué dice el Señor? Que confiemos. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Todas las aflicciones el Señor ya las venció. Todas las enfermedades y todo el pecado el Señor ya lo venció. ¿Qué nos llama en su palabra a hacer? A confiar. Niños y niñas, nos vamos a aprender este versículo de memoria, Juan 16:33. Y no solo lo vamos a aprender de memoria, sino que también se lo vamos a transmitir a nuestros padres, sobre todo porque muchos de nuestros padres pueden estar un poco afligidos y pueden sentir nervios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Va a ser enseñarles a nuestros padres que en el Señor debemos confiar. Yo espero que estén bien y a continuación seguimos con la lección. Mi nombre es Saulo y soy perseguidor de los cristianos. No puedo entender cómo ellos dicen creer en un tal Jesús. Él dice ser llamado el único Hijo de Dios y además dice que resucitó de los muertos. Yo voy a encargarme de perseguir a todos los que creen esto y acabar con ellos. Qué aterrador debió de haber sido para los cristianos en aquel tiempo escuchar lo que Saulo decía acerca de ellos. Hoy vamos a aprender una historia de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Así que te animo a que si tenés tu Biblia cerca, podás abrirla en el libro de Hechos. Hechos está casi al final de la Biblia. Está después del libro de Juan y antes del libro de Romanos. Vamos a ver esta historia para ver quién es este hombre llamado Saulo y qué es lo que pasó con él. Saben, Saulo era un hombre fariseo. En aquel entonces había muchos fariseos. Los fariseos eran encargados de estudiar la ley, así que Saulo tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. El único problema es que él no llevaba ese conocimiento a su corazón. Además, los fariseos eran conocidos por agregar otras leyes a la Biblia. Ellos imponían cosas que los hombres debían de hacer, pero Dios no pedía que los hombres hicieran esas cosas, sino que los fariseos las imponían. Así que Saulo pensaba que estaba agradando a Dios al perseguir a los cristianos, pues él no creía en Jesús, él no creía que Jesús había venido a esta tierra y no creía en él. Así que Saulo perseguía a cada uno de los cristianos. Él no soportaba ver a los cristianos que se reunían porque rápidamente iba donde ellos, los arrestaba y se los llevaba presos. La Biblia dice que Saulo se metía en las casas de los cristianos, los maltrataba y los metía en la cárcel. A esto la Biblia le llama persecución. Ahora, en la actualidad también hay persecución. Tal vez aquí en Honduras nunca se ha escuchado la persecución, pero hay muchos lugares en el mundo donde las personas no creen en Jesús. Entonces maltratan a los cristianos, maltratan a las personas que creen en Jesús e incluso los llevan a la cárcel. Y una manera de persecución podría ser si alguien se burla de ti cuando tú dices que amas a Jesús, cuando tú dices que eres cristiano, esa podría ser una manera de persecución. Saulo no sabía que al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús mismo. Así que él cada vez que miraba a cristianos iba y los atacaba, los torturaba y los metía en la cárcel. Y eso es pecado. Esto le resultaba como un gran pecado a Saulo. Pues la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Saulo se había dejado engañar pensando que él estaba haciendo las cosas bien para Dios, pero él lo que estaba haciendo era pecando contra Dios. Y este color oscuro me recuerda al pecado. No solamente Saulo ha pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Algunos ejemplos de pecado: mentir, robar, pelear, incluso desobedecer a nuestros papás. Todas esas cosas son pecado.
Y aún tú podrías decir, bueno, yo nunca he hecho nada de esas cosas. Pero Jesús dijo en la Biblia que con solo tener un mal pensamiento de alguien, tú ya estás pecando en tu corazón. Así que Saulo estaba cometiendo este pecado contra Dios mismo al perseguir a los cristianos. Y los cristianos se sentían tan asustados en Jerusalén que cuando escuchaban lo que Saulo iba a hacer con ellos, ellos decidían huir a otros lugares. Pero Saulo no estaba contento con eso. Él pensaba, tengo que seguir a los cristianos a como dé lugar. No voy a dejar que se haga cada vez más grande esto de esos cristianos que dicen creer en Jesús. Así que Saulo perseguía a los cristianos por todas partes. Algunos de ellos se fueron a Damasco y Saulo estaba decidido a ir a la ciudad de Damasco para perseguir a los cristianos. Saben, niños, Damasco no quedaba nada cerca. Había una distancia muy grande, más o menos 135 millas, 217 kilómetros desde Jerusalén hasta Damasco. ¿Saben? Eso tardaría aproximadamente 5 días para que Saulo llegara. Pero Saulo estaba decidido, así que él dijo, voy a irme a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero había un problema con eso. El lugar era un lugar diferente, había un gobernador diferente. Saulo no podía simplemente entrar y arrestar a todos los cristianos que quisiera. Él tenía que pedir un permiso especial. Así que pensó y se fue a donde el sumo sacerdote y pidió que le hiciera cartas firmadas para poder entrar a la ciudad de Damasco y meter presos a todos los cristianos que encontrara ahí. Una vez que consiguió esas cartas, Saulo estaba listo para salir y emprendió su largo viaje que duraría más o menos unos 5 días. Recuerden que en aquel tiempo no habían carros, no habían aviones, no había ningún tipo de transporte como los que ahora conocemos. Yo me imagino que Saulo se tuvo que ir a caballo o en camello o algo por el estilo. Saulo se fue acompañado de unas personas y estaba listo para encontrarse con los cristianos en Damasco y llevarlos para castigarlos en Jerusalén. Pues Saulo iba de camino cuando ya faltaba muy poquito para que llegara. Algo sorprendente pasó. Una luz muy fuerte, niños, pero dice la Biblia que era una luz tan fuerte que Saulo cayó de repente al suelo. Una luz alumbró a Saulo de manera muy fuerte. Y Saulo no pudo contener el resplandor de esa luz y se fue de un solo al suelo. Miren lo que dice Hechos 9, 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se sintió muy asustado cuando escuchó eso y respondió: ¿quién eres, Señor? Él le respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que Saulo no sabía es que al perseguir a los discípulos de Jesús, a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Yo me imagino que Saulo se sintió paralizado del temor, pues él todo el tiempo había creído que Jesús no existía, pero Jesús se le había aparecido a él mismo para que él creyera en Jesús. Saben, niños, así como Jesús se le apareció a Saulo, Él quiere que nosotros creamos también en Jesús como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús vino hace más de 2000 años a esta tierra. Y Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Aprendimos que todos hemos pecado y que eso nos hace estar destituidos, es decir, separados de Dios. Pero Jesús vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Él fue crucificado y Él no se quedó en la cruz. Él no quedó en la tumba. La Biblia dice que la tumba está vacía, pues Él resucitó al tercer día. Saulo estaba totalmente sorprendido de lo que estaba escuchando. Inmediatamente su corazón se conmovió y en ese momento él creyó en Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. La luz resplandeciente desapareció y Saulo se levantó, pero ¿saben? Algo pasaba. Saulo no podía ver. Saulo se había quedado ciego. Quiero que cierres tus ojos unos segundos. Imagina cómo se sentía Saulo en ese momento. Él no podía ver absolutamente nada. Así que las personas que estaban con él
tuvieron que ayudarlo a levantarse porque él no podía caminar para ningún lado, no sabía para dónde iba. Estas personas lo ayudaron a levantarse y lo llevaron a la casa de un hombre llamado Judas. Este Judas no era el que nosotros conocemos de los 12 discípulos, era otro hombre llamado Judas. Pues lo llevaron a la casa de este hombre y Saulo estuvo en esa casa durante 3 días. La Biblia dice que Saulo oraba todo ese tiempo y no comía nada. Él no estaba comiendo nada porque se estaba dedicando a orar a Dios para que Dios le mostrara qué era lo que quería hacer con él ahora. El corazón de Saulo había sido transformado después de ser un perseguidor de cristianos, después de que él no creía en Jesús y perseguía a todos los cristianos. Ahora Saulo había creído en Jesús como su único Señor y Salvador. Saulo ahora era un cristiano y él estaba orando a Dios para pedirle una señal de qué era lo que debía hacer. Pues saben, Dios le respondió a Saulo a través de una visión. Eso es algo como un sueño. Dios le dijo que un hombre llamado Ananías iba a llegar a la casa de este hombre llamado Judas para ayudarlo. Pues entonces Ananías era un discípulo de Jesús que estaba en otra parte. Dios le habló a Ananías. Escuchen lo que le dijo Dios a Ananías. Levántate y ve a la casa de Judas y pide ver a un hombre llamado Saulo. Él está orando y ha visto en una visión que tú vas a sanarlo de su ceguera. Y saben, yo me imagino que Ananías se sintió muy asustado, pues todo el mundo sabía quién era Saulo. Ananías le dijo con mucho temor a Dios: he escuchado acerca de ese hombre llamado Saulo. Él es un perseguidor de cristianos. Pero Dios le dijo: ve, porque yo he elegido a Saulo para testificar en mi nombre. El Señor le estaba pidiendo algo a Ananías. Ananías tenía miedo probablemente porque sabía que Saulo había sido un hombre que todo el tiempo había perseguido a los cristianos. Pero Ananías tenía que tomar una decisión, si obedecer a Dios o desobedecer. ¿Y qué creen que hizo, niños? Pues él obedeció a Dios. La Biblia dice que Ananías obedeció a Dios y fue donde Saulo estaba. Y eso me hace pensar en algo. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que tú le obedezcas también. Dios quiere que tú crezcas, no solo que crezcas en el tamaño de tu estatura, sino que tú crezcas por dentro, que crezcas en obediencia. El color verde me recuerda a las plantas que crecen. Dios quiere que crezcas y hay unas maneras en las que tú puedes crecer en obediencia a Dios. Una de ellas, y muy importante, es orando. Debes orar cada día para crecer en tu relación con Dios. Otra de ellas es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios cada día. Otra es yendo a la iglesia, no dejando de congregarte. Y otra es contándole a tus amigos acerca de Jesús, contándole a tus amigos lo que Jesús ha hecho por ti. Saben, niños, Ananías obedeció a Dios y fue a la casa donde estaba Saulo. Cuando llegó, Ananías se acercó a Saulo, puso su mano sobre su cabeza y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado a ti. Dios mostró su amor hacia Pablo enviando a Ananías para que orara por él. Dios mostró que amaba a Saulo a pesar de todo lo que él había hecho. Dios mostró su misericordia y Dios muestra su amor para con nosotros también. El color amarillo me hace recordar el amor de Dios. Tanto nos ama Dios que ha creado un lugar especial para nosotros y ese lugar es el cielo. Dios es nuestro creador. Él creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y también te creó a ti y me creó a mí, y Él nos ama. Y de esa misma manera Dios demostró su amor a Saulo enviando a Ananías. ¿Qué creen que pasó, niños? Inmediatamente Saulo pudo recobrar la vista. Él pudo ver inmediatamente, ya no estaba ciego. Desde entonces Saulo sintió el amor y la misericordia de Dios al haber sido revelado Jesús a su vida y él comenzó a testificar de Dios. Saulo, después de ser un hombre que no creía en Jesús, que perseguía a los cristianos, ahora predicaba en las calles y le decía a las personas: arrepiéntanse, arrepiéntanse, Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados.
Saulo también se bautizó para demostrar a todos y para mostrar a Dios que él realmente quería obedecerlo. Él se bautizó y también su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Ahora nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo y él ha escrito muchos libros de la Biblia. Algunos de los últimos libros son cartas de la Biblia que él escribió para todos los cristianos. ¿Sabes? Dios también quiere que tú creas en él. Si tú sientes que has hecho cosas malas, que tú has pecado y que estás separado de Dios por tu pecado, y tal vez pienses, pero he hecho cosas tan malas, puedes ver la vida de Saulo. Saulo también había pecado mucho, había hecho muchas cosas malas, pero Dios lo perdonó. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por sus pecados. Y lo único que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos. La Biblia dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Y la Biblia dice que si crees en Jesús como el único Señor y Salvador de tu corazón, serás salvo. Así que hoy tú puedes creer en Jesús porque Él es el único Señor y Salvador. Él es el único que puede salvarte del pecado, el único que puede limpiar tu corazón. Tú puedes orar en tu casa y puedes pedirle a Dios que perdone todos tus pecados. Puedes pedirle a Jesús que venga a habitar en tu corazón. Gracias por estar con nosotros, niños, y por acompañarnos. Les acuerdo que tienen que aprender el versículo y lo pueden enviar al número que sale en pantalla. Envíenlo antes del viernes. Quiero que lo estén practicando y sobre todo que lo estén poniendo en práctica. Acuérdense que la única paz la podemos encontrar en Dios. Y ánimos en estos tiempos. Lean la Biblia con sus papás. Pasen tiempo en oración y sobre todo confiemos en Dios. Vamos a terminar orando. Todos cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque nos pudimos reunir a través del internet, Señor. Gracias porque podemos siempre estar juntos y poder alabarte y conocer más de ti. Te pido por cada niño que nos está viendo, Señor. Te pido por la vida de ellos y que ellos sepan que tienen que descansar en ti porque tú ya venciste todo lo que va a pasar, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No se les olvide mandar el versículo. Practíquenlo y los queremos mucho. Feliz día.